Montague Rhodes James fue un importante anticuario, medievalista y escritor británico de cuentos de terror, especializado en la ficción fantasmal. Nació en la rectoría de Godnestone, Dover, en el condado de Kent, lugar donde su padre ejercía como coadjutor. Se mudó a Suffolk a la edad de 3 años cuando su padre se convirtió en el rector de Great Livermere, cerca de la frontera de Norfolk. La familia hizo de Livermere su hogar desde 1865 hasta 1909. Ese lugar estaba al parecer lleno de historias de fantasmas, y James tuvo frecuentes pesadillas en su cuarto en la rectoría. Algunas de sus historias más aterradoras están ambientadas en ese condado: El Fresno, Advertencia a los curiosos y el escalofriante Silva y acudiré. El último cuento que escribió, A Vignette/Diagonal una viñeta, 1935, publicado póstumamente en 1936, se fundó en una experiencia real, la visión de un espectro en el jardín que tuvo en Livermere cuando era niño. El caso es que, desde los 6 años, sintió una gran afición a la literatura antigua y la bibliofilia. Se educó en el elitista Eton College, pasando posteriormente al King's College de Cambridge, donde con el tiempo sería director y vicedirector de ambos. Sus cuentos de terror destacan por el desarrollo de efectos sutiles enmarcados en una atmósfera de inquietud y zozobra, a menudo en un contexto de trivialidad y sentido común que sirven de contrapunto y contraste. Nunca falta en sus obras cierto escepticismo, una pincelada de ironía y humor, así como el trasfondo de una gran cultura erudita. Fue, y sigue siendo, uno de los maestros del relato corto de fantasmas, único género no académico en el que ejerció la creación. Su vida fue la de un anticuario preocupado por la continua investigación del pasado, entre viejos manuscritos, clases y reuniones docentes, visitas a antiguas ruinas, bibliotecas polvorientas e iglesias dejadas de la mano de Dios. No contrajo nunca matrimonio ni tuvo hijos. La universidad, Eton, y los libros constituyeron toda su existencia. Fue medievalista de prestigio contrastado, lingüista y estudioso bíblico. Tradujo el Apocryphal New Testament, Nuevo Testamento Apócrifo, en 1924. Entre sus intereses y aficiones cabe mencionar la arqueología, llegó a ser miembro del Departamento de Arqueología del Museo Fitzwilliam, la paleografía, catalogó muchas de las colecciones manuscritas de Cambridge, una tarea que le llevó 40 años completar, además de prologar el Romance of Alexander, conservado en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, la filología y el arte sacro. Descubrió un mural del siglo XV en la capilla de Eton y restauró los vitrales de la capilla del King's College, en suma, las antigüedades, fue miembro de la Society of Antiquaries, en estudios históricos y bibliográficos, revisando ejemplares para las sociedades bibliográficas e históricas especializadas. Sin dejar de lado la traducción, como por ejemplo una excelente versión inglesa de los cuentos de Hans Christian Andersen, el ensayo, o la disertación académica con The Apocalypse of St. Peter, el Apocalipsis según San Pedro, con el que fue distinguido con la orden Fellow of Kings en el King's College. Sus investigaciones le condujeron al extranjero, a países como Chipre, Dinamarca, Baviera, Austria o Suecia, donde precisamente situó su Ghost Story Count Magnus, el Conde Magnus, inspirada en el personaje real del siglo XVII, el Conde Magnus Gabriel de la Gardie. El cuento de fantasmas en M.R. James. Aunque este tipo de historias no constituyó para él sino un pasatiempo, es aquello que más se recuerda de su producción. En cuanto a sus estudios eruditos, solo poseen interés para los especialistas. Escribía estos relatos por puro entretenimiento, como alivio de sus trabajos intelectuales. Admiraba al escritor irlandés Sheridan Le Fanu, siendo esta quizás la influencia más representativa en sus obras. Esta admiración lo llevó en 1923 a publicar una antología con sus mejores cuentos y a volver a ponerlo de moda, El fantasma de Madame Crow. En el prólogo de este libro llegó a afirmar que Sheridan Le Fanu era muy superior a Poe. Si para muchos M.R. James es el mejor escritor de Ghost Stories, él reconocía con tal calificativo sin embargo a Le Fanu. James trata siempre de distanciarse del fantasma victoriano, característicamente lívido, estático y digno de compasión por su desdicha. Las apariciones espectrales de James son manifestaciones abominables, criaturas cuya procedencia no puede ser sino el infierno, seres a veces extravagantes, repugnantes o infrahumanos, apenas descritos y cuasi monstruosos.
En palabras de H. P. Lovecraft. El espectro habitual de Mr. James es delgado, enano y peludo, una abominación perezosa e informal de la noche, a medio camino entre la bestia y el hombre. Este espectro posee una constitución de lo más excéntrica, es un rollo de franela con ojos de araña, o una entidad invisible modelada con las ropas de una cama cuyo rostro lo forma una sábana arrugada. En sus relatos abunda un sano humor socarrón y algún atisbo nada convencido de aclaración racional para los misterios que se muestran, detalle también desusado en la literatura del género hasta la fecha aunque, en sus propias palabras, este resquicio debe ser tan estrecho que apenas sea practicable, para que así el relato no pierda fuerza ni quede reducido a una mera sugestión enfermiza de sus protagonistas en un momento dado de la trama. James llegó a citar las características de cuento de fantasmas clásico en el prefacio de Ghosts and Marvels, The World's Classics, Oxford, 1924. Dos ingredientes de la máxima importancia para guisar un buen cuento de fantasmas son, a mi juicio, la atmósfera y un crescendo hábilmente logrado, a lo que no se debe olvidar añadir cierto grado de realismo. Si bien en lo primero no alcanza a menudo el nivel de su predecesor Arthur Machen, con su peculiar estilo de atmósfera envolvente y opresiva, o contemporáneos como Lovecraft, respecto al adecuado desarrollo de la historia, se muestra como un maestro consagrado. Ese crescendo que conduce al desenlace final entre el engendro y el atribulado protagonista, logra mantener en una atenta tensión hasta el clímax final. Seamos, pues, presentados los personajes con suma placidez, contemplémoslos mientras se dedican a sus quehaceres cotidianos, ajenos a todo mal presentimiento y en plena armonía con el mundo que les rodea, agrega James. Sus personajes hablan, viven, se mueven, como sus potenciales lectores de principios del siglo XX. Hasta la irrupción de James, los fantasmas pertenecían a otros tiempos, James los instala en la sociedad burguesa de la época. Para inducir esta familiaridad cotidiana, utiliza un relajado humor, expresión coloquial en los diálogos y una finísima ironía británica. En esta atmósfera tranquilizadora, hagamos que el elemento siniestro asome una oreja, al principio de modo discreto, luego con mayor insistencia, hasta que por fin se haga dueño de la escena, afirma. No revelar nunca por completo al fantasma, dejando a la imaginación del lector la recreación de lo vagamente sugerido, se ve ya claramente en Le Fanu, aunque James la forja impecablemente superando a su maestro en el firme propósito de inquietar acumulando indicios apenas discernibles, pero que progresivamente terminan por volverse agobiantes. Lo que más inquieta es precisamente lo que James menciona de pasada, detalles aparentemente carentes de importancia y que cobran todo su significado en el desenlace final. Solo la víctima no sospecha nada. La angustia no está en ella, como ocurre en los cuentos de Le Fanu o Guy de Maupassant, sino en el lector. Esta técnica permite a Mr. James conservar el suspenso hasta el último segundo, en el que el monstruo se abate brutalmente sobre la víctima, que al fin abre los ojos a la realidad. Según aseguraba James, los fenómenos espectrales deben ser malévolos más que beneficiosos, ya que la emoción que hay que suscitar ante todo es el miedo, y también afirmaba, debe evitarse escrupulosamente la jerga técnica del ocultismo o pseudociencia, con objeto de que la verosimilitud casual no se vea ahogada por una pedantería nada convincente. Por eso, además, en todas sus historias muestra de forma despreciativa sus excelsos conocimientos en las diversas materias que marcaron su vida. Sus protagonistas son como él, hombres apacibles, comedidos, íntegros, sin sospechosos antecedentes relacionados con sucesos paranormales, arqueólogos, aviso a los curiosos, anticuarios, el diario de Mr. Pointer, paleógrafos, el maleficio de las runas, latinistas, el tesoro del abad Thomas, estudiosos de la Biblia, el tratado Midot, historiadores, número 13, bibliotecarios, y demás personajes relacionados con sus propias inquietudes. Del mismo modo, también sus escenarios, además de comunes y reconocibles para sus contemporáneos, cabría calificarlos de pertenecientes a ambientes eruditos, reflejando su propio hábitat natural, bibliotecas, archivos olvidados, iglesias, cementerios y posadas rurales alejadas de la ciudad, escenarios donde él se sentía a gusto, transmitiendo al lector su propio amor por esos sitios. La documentación de los ambientes es minuciosa, pero falsa.
Se inventa libros, manuscritos o citas en latín que dan mayor calado a los sucesos que se narraban en sus cuentos, mecanismo que copiaron de autores posteriores. Hasta aquí llega el video de hoy, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta para no perderte nuevos videos. También déjame en los comentarios qué te pareció el video y cuál otro personaje literario quisieras para próximos videos. Yo soy el Búho Literario, bendiciones y hasta luego.